a un tema que a mí me fascina, como es el chamanismo, para disfrutar, para conocer, para hablar sobre estas energías diferentes que realmente aquí no se conocen tanto. Seguramente la gente que está en América sabe un poquito más de ellas. Tuvimos la suerte de contactar hace un tiempo con Martín Rives Rosner, que es presidente de la Asociación Española de Estudios Chamánicos, y ahora vamos a volver a contactar con él para que nos explique un poco qué es el chamanismo, sobre la hipnosis, sobre estos rituales y demás, que yo sé que intrigan a muchísima gente. ¿Conocen algo del chamanismo ustedes, chicos? Muy poquito, sé que tienen... yo no sé si es más... por lo que dicen es más viejo inclusive que el afro y todo eso, ¿no? Estamos hablando, Eso es muy por lo natural, ¿no? Sí, más o menos conozco. nos vamos a meter en una de esas carpas con esas terapias que hacen de saumerios, de vapor, donde la gente realmente sale de su propio cuerpo. Yo estoy hablando sin conocer el tema, ¿eh? No, yo no. Ahora ya realmente cuando entre Martín nos va a explicar, porque nosotros tenemos la percepción del común, el común ciudadano que alguna vez escuchó. Mira Paulita, ¿cómo está? Se nos va. Yo me Sí, sitúo. sí. Yo creo que en realidad, sin saber nada de lo que es realmente el chamanismo, me suena a ese viaje interior, ese descubrimiento hacia uno mismo, eso, como tú decís, Néstor, antiguo, que a veces las verdades realmente y la esencia podemos encontrarla a veces mucho más atrás en la historia, en Pero las hacen leyendas. curaciones, hacen sanaciones, hacen A los muchas chamanes cosas, se les ¿no? llamaba brujos también. La definición exacta, si uno lo busca en el diccionario de chamanismo, hace un poco de referencia a un brujo o un hechicero, a una persona que se supone que dispone como de un poder sobrenatural que le permite contactar con espíritus, curar enfermedades, predecir el futuro o incidir sobre las condiciones meteorológicas, entre otras cuestiones. Eso definiría un chamán. Y realmente cuando uno escucha, es como que impacta. A mí, no sé, me suena a misterioso, a intrigante, a grande, ¿no? A mí me conecta. Lo que pasa es que todo lo que es desconocido, a mí me gustaría, por ejemplo, acudir, ¿no? A ver qué tal. Yo sé que hacen curaciones, es milenario esto. Lo que pasa es que, bueno, ahora nos va a enseñar, ¿no? A ver de cuántos años estamos hablando, ¿no? No, a mí me gusta saber un poco la opinión de ustedes que seguramente no conocen. No. Y no han estado y no han presenciado para que también la gente entienda lo que opinamos los no sabios, entre comillas, los que no hemos estudiado todo esto y es muy interesante. Uno puede realmente leer, tener definiciones, poder conocer un poco desde internet hasta libros lo que es el chamanismo, pero no tiene ni comparación a poder hablar con gente que realmente está inmersa en todo esto, que lo vive como una filosofía y que es mucho más allá que una terapia o una disciplina, sino que comprende la vida misma, ¿no? Pero sobre eso, como decíamos, vamos a hablar en segunditos nada más con Martín Rives, que como decíamos es presidente de la Asociación Española de Estudios Chamánicos, director y formador de la formación en chamanismo práctico, terapeuta transpersonal, y en la actualidad también les puedo decir que ha escrito un montón de artículos sobre chamanismo y crecimiento personal. Escribe en la revista Tú Mismo, Universo Holístico, y asimismo ha facilitado 1.000.000 de sesiones terapéuticas individuales. Como consecuencia de su trayectoria, por sus conferencias, cursos y talleres, han pasado más de 1.500 personas. Yo creo que ahora son más, esta información la tengo de antes, y ha creado junto a su mujer, Ana Pérez, programas punteros como la formación en chamanismo práctico y el curso de rituales chamánicos. Y ya no hablo más y quiero dar paso realmente a quien sabe de esto, así que bienvenido, estás por aquí me imagino, Martín, ¿no? Aquí estoy, Katy, sí, gracias. Encantada de Buenas tenerte noches. nuevamente aquí. Recién estábamos haciendo como un cierto tipo de ensayo o juego para descubrir qué es lo que piensa la gente que quizás nunca tuvo contacto con el chamanismo, qué les representa para ellos, quizás simplemente el concepto, ¿no? de chamán o de chamanismo. Y es interesante cómo se acercan quizás al vértice de lo que es, pero no se entiende la esencia real, ¿no?
Bueno, es complicado si no se tiene una experiencia directa con lo que es el chamanismo. Claro. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho a nivel antropológico, pero claro, sin duda lo que es una experiencia porque explicar con palabras lo que se llega a poder experimentar o entender es complicado. Además, tú no siempre estuviste en esta disciplina o entendiste lo que era el chamanismo, tú cambiaste tu vida radicalmente, te dedicabas a algo muchísimo más, por decirlo de alguna manera, habitual o formal, como era el tema de la odontología, ¿no? Sí, era técnico superior en prótesis dental, Exacto. trabajé en un laboratorio durante 10 años, sí. Que suena Y, totalmente diferente, suena a ciencia, ¿no? Eso suena más a laboratorio, ciencia, todo lo contrario quizás a lo espiritual que me suena a mí el chamanismo. bueno, yo tengo una mente bastante científica. Claro, Soy Tauro y soy bastante terrenal. claro. La experiencia mía con el chamanismo fue casual porque estaba haciendo trabajos de voluntariados en distintos países de Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica y estando en Perú, eh, por casualidad, pues tuve la experiencia con un chamán y claro, a raíz de esa experiencia, por muy terrenal que sea y muy una mente lógica que pudiera tener, pues al vivenciar algo así, pues no, la ciencia pues como que se va un poquito, se aparta, sin, Exacto. eh, porque hay cosas que no se pueden explicar científicamente con este tipo de experiencias. Cuando uno habla de chamanismo, ¿cuál sería la cuna? ¿Cómo podemos interpretar o entender de dónde nace el chamanismo? En realidad está en todo el planeta. Nace prácticamente desde que el hombre es hombre. Se data por las pinturas rupestres de unos 50.000 años. Ahí se pueden ver figuras o dibujos de hombres medio animales que probablemente representaban al chamán. Y estas están en todo el planeta. Están en Asia, están en África, están en América y en Europa. Cuando uno a veces habla del chamanismo, habla mucho de viajes chamánicos. Y, y a mí, no sé por qué, me apasiona sin saber qué es. Y es algo que me atrae, me seduce, me parece algo como un viaje al interior de uno mismo y quizás me equivoque. Pero, ¿qué es un viaje chamánico? Pues como tú muy bien dices, es un viaje al interior de uno mismo. Se utilizan distintas técnicas según en qué áreas del planeta utilizan unas técnicas u otras. Pueden ser o bien con psicoactivos o con la frecuencia del tambor o con cánticos o llevándote a situaciones extremas de hambre o de dolor. Yo personalmente utilizo la técnica del tambor, la frecuencia del tambor, y lo que hace es expandir la conciencia de tal forma que uno empieza a recibir visiones, palabras, información en forma de visiones que metafóricamente te están comunicando algo, o también lo que hace es que suceden cosas en el plano invisible, en el plano no ordinario, en el plano espiritual. Ese es el mundo en el que entramos con el viaje chamánico. ¿Es una forma Y de ahí alejarse de la conciencia, Martín? no, tú estás totalmente consciente. El mundo no ordinario, el mundo espiritual forma parte de la conciencia también. Uh-huh. Lo que hace el eje de tu conciencia se mueve del plano tridimensional al plano espiritual, pero sigue siendo tu propia conciencia la que va a estos espacios. Cuando en un momento hablabas de que, bueno, tú lo manejas con el tema del tambor, la otra vez lo habíamos hablado eso y me parecía increíble que uno pudiera concentrarse de una manera como para aislarse de todo lo que había alrededor y entrar en ese viaje, ¿no? Pero otras terapias hablan de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Eso sí es un condimento que sí nos sacaría de la conciencia o no. De nuevo, todo sigue pasando dentro de la conciencia. Perdón, el ayahuasca lo que hace es romper el muro que separa el cerebro racional del perdón Adelante. del Te dejamos sí, tiempo para del tomar mundo. agua si querés, ¿eh? Sí, un poquito que me despeje, sí. Eso es mejor.
Pero bueno, lo que hace el ayahuasca es romper ese muro entre el plano racional y el plano espiritual. Y bueno, eso sí que es un psicoactivo que lo que hace es de nuevo expandir la conciencia, bajar la frecuencia cerebral a ese lugar en el que se pueden recibir de nuevo pues mensajes, visiones y contactar con la propia divinidad de uno. Y este trabajo dura unas 5 o 6 horas, los efectos de la ayahuasca, y son normalmente 2 plantas que se juntan y bueno, suelen ser, su uso se lleva a cabo sobre todo en Perú, Sí. Bolivia, Brasil, todo lo que es el Amazonas. ¿Y no es peligroso Sí. eso, Martín? Eh, a ver, peligroso puede serlo si la trata alguien que no ha sido formada adecuadamente y con el tiempo necesario. Yo tuve una experiencia con la ayahuasca en Perú y solo la probé entonces en ese lugar, en ese contexto. Y bueno, pues el chamán que estuvo conmigo llevaba pues como unos 40 años Claro. aprendiendo de las plantas. Es una preparación porque es una energía, una medicina muy potente, ahí hay que saber manejarla. Si no se tiene ese manejo, ese conocimiento, pues puede ser peligrosa, pues, en el sentido de que puede dejar algunos, psicológicamente, si no se lleva un acompañamiento y espiritualmente igual, puede ser, no sé, puede dejar un poquito de secuela psicológica. ¿Cómo uno... querías preguntar? No, buenas noches, Martín. Se requiere mucha... Bueno, no sé, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Se requiere mucha preparación muy- para entrar en esas 5 o 6 horas? en realidad, eh, el chamán no, por supuesto, No, y chamán el que no. viene de nuevo siempre viene y la consume normalmente a los 15 minutos o así, ya entras en ese espacio y empieza a hacerte los efectos a nivel químico para entrar en tu visión. Depende de cada persona, depende de su sensibilidad y hay personas que incluso la consumen y no tienen ninguna experiencia. Cuando hablamos de la experiencia y lo importante que es tener un buen guía para realizar este tipo de terapias o de encuentros o de situaciones, uno se pregunta cómo se hace uno chamán, ¿no? Si realmente se hace chamán o nace, si es genético, si es hereditario o realmente puede estudiar esto para hacerlo. Sí, normalmente suelen haber dos vías principales. Una es la hereditaria, normalmente el padre o el abuelo ha sido chamán y el padre o el abuelo ha intuido qué hijo o qué descendiente tiene las capacidades, porque eso de pequeño ya se empieza a ver, ¿no? Pues, si tiene madera, por decirlo Sí. de alguna forma, ¿verdad? ¿En Y en qué entonces se desde nota, por ejemplo? En qué se deduce? ¿Cuál es una cualidad, por persona, ejemplo? claro, personalmente no sabría decir porque no es algo a que me dedico, ¿no? A formar Sí. desde niños, pero bueno, sí que puedo ver en niños ahora mismo que por sus capacidades de introversión, por su imaginación, por sus respuestas, eh, yo de alguna forma también podría intuir quién sería un buen chamán si fuera educado en esa línea. Ujú. Y Cuando... entonces están Sí, sí, dino, los dino. que lo heredan y luego, por otro lado, los que se hacen chamanes a consecuencia de una crisis personal, espiritual potente. Gente que ha estado muy enferma, incluso cercana a la muerte o ha tenido grandes depresiones o cambios de vida potentes. Normalmente ha sufrido tanto que en ese sufrimiento ha buscado cómo aliviar el dolor y se ha podido encontrar con los conocimientos del chamanismo y a partir de entonces se los empieza a aplicar a uno mismo y luego pues puede incluso aplicarlo hacia los demás también. Cuando escuchamos de repente, no sé, no hace muchos días, no sé si te enteraste, el accidente que tuvo un compañero de, a ver, me estoy tratando de acordar el nombre, Nacho. de Nacho Vidal, exactamente, del actor porno, donde se hablaba de un cierto tipo, entre comillas, ritual, y se llegó a decir un poco que era en referencia también a un ritual chamánico. Yo sinceramente no creo que Nacho Vidal fuera chamán ni nada por el estilo, pero no sé si has escuchado esa noticia y qué opinión te merece.
Si la he escuchado, no he indagado mucho, pero vamos, sí que parece ser que él llevaba tiempo manejándola. Ah, sí. Creo que sí, tampoco es información directa, con lo cual tampoco quiero ir mucho más allá. Pero vamos, el uso de lo que es el sapo, el veneno del sapo, es todavía más potente por lo que tengo entendido. Eso yo no lo he probado, con lo cual no tengo autoridad, pero vamos, por lo que he podido oír, es más potente todavía, se lleva a la mente a un extremo todavía más fuerte, más lejano de lo que es el control del ego, Ujú. y al cuerpo también le llevas a un extremo bastante límite, con lo cual pues entiendo que todavía más preparación se debe tener para utilizar este tipo de medicina. No, porque para entenderlo, no sé si es correcto, cuando entramos en ese tipo de sesión, lo que estamos haciendo, en cierta forma, es llevar nuestra mente no a la inconsciencia, porque me decís que somos conscientes, pero sí a un límite, ¿no? Para poder experimentar ese tipo de sensaciones o de comunicación con ese yo más interno. O no es necesario llegar a ese límite. Cuando hablas del hambre, por ejemplo, cuando hablas del dolor. Eh, sí, de hecho, interesa que la conciencia esté despierta porque uno recibe mensajes muy importantes y tiene experiencias con la divinidad que hay dentro de nosotros mismos, y eso es importante recordarlo y estar presente ante esa experiencia. Sí, pero es tanta la expansión con ciertas sustancias, rompe tanto los límites del ego a los que está uno acostumbrado, que puede ser que se lleva a unos niveles de estrés demasiado potentes como que para que lo pueda uno soportar. Por eso es interesante pues que haya una buena preparación y un Claro. buen acompañamiento por parte del chamán. Claro, y tienen que estar me imagino que es como un camino donde tenés que llevar un buen guía, ¿no? Porque si no puedes perderte realmente. Y eso puede ser complicado, y no Claro, solamente a nivel físico, sino como tú bien lo decías, psicológico, ¿no? claro, es muy importante. Y por eso los chamanes que utilizan este tipo de medicina pues llevan muchos años de entrenamiento. Con lo cual, cuando me preguntas qué opino con respecto a esto, pienso que es un poquito arriesgado. Claro. Y yo desconozco porque no lo he probado, vamos, pero sí que he oído bastante y sé que es muy potente y es un poquito arriesgado. El problema, Martín, la pregunta es cómo yo me puedo dar cuenta que estoy ante un chamán de verdad, ante un profesional, ¿no? Porque viste que hoy en día cualquiera es cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo yo me doy cuenta que realmente es un chamán que me pueda llevar a lo que tú sabes, por supuesto, ¿no? Claro, esa es la pregunta del millón. Ahí yo lo único que te puedo decir, y es la única guía que yo he utilizado siempre, es mi corazón. Pero claro, mi corazón siempre me ha guiado bien. Hay personas a las cuales su corazón no les guía bien, como de quién se enamora o que elige como por profesión o amigos. Entonces, ahí el criterio del corazón ya no es tan fiable. Lo interesante es que uno esté muy en contacto con su propio corazón, y a partir de ahí pues puede elegir mejor. Pero es realmente una muy buena pregunta y difícil de reconocer si no se tiene esa guía. Cuando uno Sí, va hacia atrás y ve un poco a lo largo de la historia, los pueblos aborígenes y demás, habla o refiere un poco el chamanismo a los hechiceros, ¿no? ¿Qué hay de cercano o de real en el tema de curar? ¿Los chamanes pueden curar? y bueno, la palabra curar como término no es correcto porque sobre todo en Occidente los que curan son los médicos. Ujú. Sí que podemos utilizar el concepto de sanar, y el concepto de sanar desde el chamanismo se ve desde una forma más holística. No Sí. solo se sana el cuerpo, sino que se sana también el espíritu, y esa capacidad sí la tiene el chamán. Es un gran conocedor de las plantas, y con lo cual está sanando el cuerpo físico a través de la química, y luego a través de los viajes chamánicos
y los cánticos y otras técnicas que se utilizan, está sanándole aquella enfermedad que pueda tener en el alma. Se trabaja más sobre las huellas del alma. Cuando uno Entonces habla, sí, sí, sí. Perdón, dime, sí dime. tiene esa capacidad de sanar, sí. Pero prefiero utilizar el concepto de sanación que curación. Cuando uno habla de sanar, a veces lo físico, muchísimas disciplinas, muchísima gente inclusive habla, y yo soy una de las que lo afirmo, que a veces la sanación empieza de dentro, ¿no? Más allá que lo que nos duela puede ser un riñón, un pie, etcétera. A veces está la influencia es tan grande de lo anímico, lo espiritual, como tú lo decís, que a veces no se toma en cuenta en el hoy por hoy, pero que muchísimas veces las causas vienen de ahí, ¿no? De lo espiritual. Sí, sí, la sanación viene de dentro y la enfermedad también viene de dentro. Exacto. A nivel emocional, cómo llevamos nuestra vida, cómo interpretamos los hechos, qué nos ha pasado en la infancia y que no hemos gestionado, todo eso va generando emocionalmente huellas que se quedan en el fondo de nuestro inconsciente, y al no gestionarse va brotando como una forma de energía oscura que repercute en el cuerpo de alguna forma. Ya según qué órgano, esto en chamanismo lo utilizamos, hablamos con el órgano y le preguntamos qué le pasa para llegar incluso al recuerdo que no ha gestionado y que le está generando esta enfermedad física. Entonces siempre viene desde lo emocional, y lo emocional está muy relacionado con lo espiritual. ¿Qué se hace en una hipnosis chamánica? En una hipnosis chamánica, bueno, la técnica que yo utilizo es hipnosis chamánica Regresiva. regresiva. Claro, exacto. Sí, y aquí lo que hacemos, pues algo parecido como lo que te he comentado Sí, por antes. eso mismo lo decía. Es como volver a buscar las causas, ¿no? Exacto, o tiene ansiedad. Hace poco tuve una cliente que se despertaba con ansiedad, y bueno, pues lo que hace es haces una relajación en la que la persona está totalmente consciente. De nuevo, es una hipnosis clínica, no una hipnosis profunda como en los shows, está presente. Uh-huh. Y bueno, le llevas a una relajación profunda y en algún momento le das la consigna: quiero que tu mente no consciente me lleve a estos recuerdos que están relacionados con esto que te pasa. Ahí mencionas el síntoma, y a partir de ahí empiezan a brotar recuerdos que pueden ser o bien de esta vida o de vidas pasadas. Y bueno, pues vas trabajando sobre esos recuerdos para que se cambie el pasado, para que esa huella emocional no gestionada sea cambiada. Y yo incorporo siempre elementos espirituales como el animal de poder o el ángel guardián para vencer resistencias y para sanar el corazón del niño. Puede aparecer la Virgen María, el Cristo o un ángel. Y cuando ese niño sana, esa sensación la tiene el adulto que está sentado en el sofá, y eso va curando la interpretación de los hechos, el inconsciente de la persona que está recibiendo la hipnosis, y eso hace que cambie su presente y su futuro y se libere el síntoma normalmente. No es la panacea, pero por lo general se va liberando el síntoma. ¿Tiene una mezcla, una conexión en cierta forma con la psicología? ¿Con ese tipo de terapia psicológica para que la gente pueda expresar o pueda quitar ese peso que tiene del ayer, o no, va por otro lado? Bueno, la psicología se encuentra mucho con lo que viene a ser las prácticas chamánicas. Y aquí pues esa expresión del dolor y de la emoción que se practica en la psicología, aquí también lo utilizo yo también. Expresa el dolor, se le da espacio, se libera, bueno, pues para que no permanezca en el fondo del inconsciente, en el sótano del inconsciente, como en forma de sombra, y que está afectando en los humores y en las decisiones de la persona en tiempo presente. Con lo cual ahí sí que coincide con las técnicas psicológicas o conceptos de psicología. Y el sonido que tanto usas del tambor, que mira, hablo contigo y estoy hablando hasta más despacio,
Estamos todos como hablando, de vos también, ¿no? No. Los estoy mirando y están todos como tranquilitos. Martín, has logrado algo que no logra nadie. Yo la vengo mirando hace rato, vos sabés, la veo que se me está apagando. Digo, ¿qué le pasa a esta muchacha? No le hagas nada. Me hace Martín. acordar a Carmen Soriano también. Pero mirá los ojos, los tengo. No me estás hipnotizando de lejos, ¿no? Porque se me caen los ojos. No es mi intención, no es mi... Avisame, No, pero vos por la favor, duda no cortes. Vos por la duda no cortes, porque si le pasa algo le tengo que tirar agua. Avísame que le hago. Pero es verdad, Nada, me queda no. como plof. Es como una tranquilidad. Sí, pero no hay que confundir el apagarse con el sentirse tranquilos, equilibrados y a gusto y bien. Es espectacular, mira, yo, sobre todo cuando tú decís el tema de la ansiedad, muchísima gente hemos sufrido esos trastornos, por llamarlo de alguna manera, de ansiedad, hasta llegar hasta ataques de pánico, a ese no equilibrio interno, y realmente lo que comentás es sumamente importante, porque es como parar un poco. Y en vez de esas terapias psicológicas, no estoy en contra de los psicólogos, ¿no? Pero No. en esas terapias largas, de años, en las cuales terminás preguntándote a ver qué pasó y nunca llegás al tema. Y sin embargo, lo que tú me estás contando es formidable, porque te prometo que me pasó igual que con Carmen, que es como que me bajaste y estoy como hablando contigo con una tranquilidad que seguiría todo el programa, porque creo que es sumamente interesante. Ya me había pasado la otra vez que estuviste aquí. Sí, Martín, te hago una pregunta. Sí. Te hago una, Y hasta vos estás tranquilo que totalmente- fuiste enloquecedor porque todo me el gu- programa. No, ¿eh? aparte- no, bueno, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vale. Esto es totalmente respeto. O sea que tú, por lo que yo vengo interpretando, significa que yo puedo tener hoy un problema que lo arrastro o de pequeño o de la otra vida. Y tú me llevas hasta ese lugar para sanarlo, para poder empezar a vivir mejor, digamos. Eso es, te llevo a ese momento, sea de esta vida o de otras vidas, y en el momento en el que tu conciencia revive esos hechos, yo lo que suelo hacer, sobre todo cuando son otras vidas, es que te llevo a varios recuerdos hasta el mismo momento de la muerte. En el momento en el que tu conciencia percibe que esa vida que repetía esos mismos patrones que tú estás repitiendo en tiempo presente y lo ves muerto, activa algo en tu inconsciente que empieza a decir, vale, esa parte de mí está muerta, yo no tengo por qué repetir esto. Ese es el lenguaje del inconsciente. Y a raíz de haber tú visto todo esto y experimentado, porque se vive también en el cuerpo, es emoción, imagen y pensamiento, hace ese clic en tu inconsciente para que deje de sucederte. Esa es la idea. Exacto. Eso es el fundamento. Martín, ¿qué tal? Soy Paula. Te ¿Qué quería tal, Paula? preguntar, es como que venimos todos con cargas, ¿no? Cargas de nuestra vida, de experiencias, de vivencias. Sí, por un lado está la carga, la huella que traemos en el alma de otras vidas, de historias que nos han pasado, que no hemos gestionado, y por otro lado están las cargas que le damos genéticamente de nuestros ancestros, de nuestros padres, abuelos y demás. Lo que ellos no han gestionado, algún miembro de la familia, Claro. algún miembro de la familia lo va a tener que gestionar. Si ha habido un abuelo que se arruinó y todos lo desecharon, algún miembro de la familia posterior, nieto, va a heredar eso que no ha resuelto él. Claro. Y esas son cargas que le damos. Y Claro. luego, aparte, lo que nos pasa del 1 a 8 años con nuestros padres y demás, eso también nos va a influir en cómo vamos a ver, entender la vida y las cosas que nos van a pasar. Sí, como cargas emocionales, ¿no? O sea, Sí, yo Sí, son cargas son emocionales. emociones que no hemos gestionado, son Claro. cosas que han sucedido que no hemos tenido los recursos para poder gestionarlas, como la muerte de un padre muy temprana o abusos sexuales o palizas. Todo esto el niño no lo puede gestionar. Cuando lo revisamos desde la mirada del adulto, ahí es cuando podemos poder gestionar. Ahí es cuando se alivia el dolor y se gestiona
cuando es el momento. ¿Cuál sería, para toda la gente que nos está escuchando y nos está escribiendo ahora al WhatsApp, qué es lo que me están preguntando, dónde contactar y demás, cuál sería el primer paso para todos aquellos que quizás comienzan a descubrir un poco el chamanismo, que están interesados? ¿Cuál sería la primera sesión o el primer acercamiento que uno debería tener al chamanismo para entenderlo de verdad? Bueno, entenderlo de verdad, el chamanismo todavía no lo entiendo yo de verdad del todo, porque es tan amplio y tan Normal. misterioso todavía, y esa es la belleza que tiene también. Pero bueno, a nivel de cómo nosotros vamos enseñando, pues hay un taller de 2 días que lo llamamos el aprendiz de chamán, y luego hay otro de 7 días que justo vamos a darlo ahora en julio, del 13 al 19 de julio en Valencia. ¿Dónde te encontramos? Vamos a comentar, porque además tú tenés Epopeya, ¿verdad? Lo voy a poner ahora en la página. No sé si seguimos con lo mismo, Martín, porque yo seguía desde la última conversación que tuvimos, la otra entrevista que fue también muy bonita y que nos abriste mucho los ojos y nos dejaste enganchados. Creo que estabas con Epopeya y creo que ahora seguís con lo mismo, ¿no? Sí, es misma página web, www.epopteya.es, si está escrito mejor porque sí, lo voy a poner aquí, confusión. Sí. Si no, buscan Martín Ribes Chamanismo y también aparecerán por ahí vídeos o la página de Epopteya misma. Vale, para toda la gente que nos está siguiendo, la estoy colocando en la página de la nueva y ahora la vamos a colocar en Cazadores también y seguramente en la semana vamos a colocarla en la página para que puedan acercarse y conocer de algo que realmente a mí me parece, en lo personal, fascinante. Vamos a ver si en julio, a ver cómo siguen las cosas, si pudiéramos acercarnos. ¿Lo vas a hacer dónde dijiste? ¿En Valencia, no? En Valencia, bueno, a 15 minutos de Valencia, en la Llana, un resort que se llama El Oasis. Vale, y directamente en la página tenemos toda la información para toda la gente que se quiera acercar. Tenemos una de 2 días, ¿esa es la que vas a hacer? ¿O la de 2 días No, la otra, la de 5, ¿no? El de 7 días, es una perdón. semana intensiva, que estamos ahí a tope, y el de 2 días será en octubre. Vale. Pero ahora estaba pendiente sí. No, y además, y más en lo que estamos tomando referencia, yo creo que ahí va a ser toda una tranquilidad y una forma de encuentro que realmente va a ser muy, muy positivo y muy sanador, como decís tú. No voy a usar más la palabra curar, voy a decir sanar. Es interesante, pues justo después de esta fase en la que hemos pasado, que ha habido muchos cambios internos para todo el mundo, ha sido una cuarentena, nos hemos cocido todos bien, sí. Pues es un buen momento para pasarse una semana de empoderamiento, terminar de sacar lo que se quedó pendiente y ya empoderar. De aquí ya vamos a empoderarnos. Me parece genial y vamos a seguir un poco cuando estemos cerca de la fecha para que nos lo vuelvas a comentar. Y la última pregunta que tenía, por lo menos en esta entrevista para ti, cuando yo leía hoy lo que era un chamán o las definiciones típicas que aparecen en internet y demás, nos hablaban también que podían incursionar un poco en la futurología o tener ese tipo de mensajes de la luz o de los seres donde podían dar quizás una visión sobre lo que podía venir. ¿Te pasa eso a ti también o no? Sí, dentro del chamanismo trabajamos con distintos guías. Algunos son animales de poder y algunos son seres del futuro, que soy incluso yo mismo del futuro, que me habla de las líneas del tiempo que se han abierto a raíz de todo lo que está pasando ahora, pero también siempre me dicen que esto es lo que va a pasar si conforme están las cosas se puede abrir otra línea de tiempo si empezamos a hacer estas otras cosas. Y bueno, pues ahora justamente estos guías del futuro pues dicen que son tiempos, que vienen tiempos maravillosos, que esto que ha pasado ha servido pues para limpiar bastante energía negativa que había sobre la Pachamama, sobre la tierra, que estas energías que influían en nuestras mentes y bueno, eso se ha reducido muchísimo, con lo cual por lo visto vamos a pasar a tiempos muy, muy bonitos. ¿Crees entonces que hemos reflexionado que va a ser positivo para el ser humano el entender lo esencial de lo que hemos vivido? ¿Crees que el ser humano lo va a entender? Igual le va a costar entender, pero se va a encontrar con un mundo mejor. Sí, sin que entienda quizás todavía el porqué ni todo lo que ha podido pasar a nivel energético,
eh, y, sobre todo va a haber más paz, y cuando empiece a haber más paz en las mentes de los hombres, eso les va a poder ayudar a mirar más al cielo y desde ahí poder entender. Me quedo con eso y espero que así sea y que ese mensaje que has recibido sea correcto y que lo podamos ver y que lo podamos disfrutar. De verdad, Martín, me has dejado así, tranquilita. Venía enojadísima con mis dos chicos acá, con Paula y Néstor, que no paraban de hacer bromas, y tú me has bajado los niveles, ya no estoy ni enojada, ya estoy bien. Así que, más allá de todo, te agradezco que nos informes, que nos acompañes, que siempre estés dispuesto a participar con nosotros, y ojalá pronto nos conozcamos y podamos participar también de alguno de esos encuentros. Un placer siempre y muchas gracias por invitarme, y que vaya muy bien y muchas bendiciones para todos. Igualmente para ti. Gracias. Hasta luego. Gracias, Martín. Hasta luego. Chao. Yo he quedado, te juro que he quedado como Yo me quedé zen. todos, ¿no? Y Paula, que tiene Feng Shui ahora, ¿a que sí, Paulita? Yo lo voy a llamar todos los días 10 minutos, este hombre.